Hoy vamos a hablar de René Descartes, que es un filósofo muy famoso, por otro lado, por esta frase famosa de pienso, luego existo, y vamos a ver un poco qué quiere decirnos. Vamos a ver un poco qué quiere decir con esto, ¿no? Esperen que quiero sacar esto del Zoom, del chat. Y ahora sí empezamos. Recuerden que si se llega a cortar por cualquier tema, vuelvan a entrar con el link, ¿sí? Bueno, ¿quién es René Descartes? ¿No? ¿Y qué quiere decir esta famosa frase de pienso, luego existo? Vamos a hablar un poquito de la vida de este señor, ¿sí? René Descartes nace en Francia, en Turena, una colonia antigua de Francia, en 1596. Sí, es una colonia en Francia que ahora ya no existe. Pero bueno, en la época en la que él nació, claramente sí. Estudia, él recibe sus primeros estudios, ¿no? Con formación escolástica, es decir, estudia la filosofía, un poco la filosofía de San Agustín y también la filosofía de Santo Tomás, a quien de quien lastimosamente no pudimos decir mucho la clase anterior, pero esa formación, digamos, de universidad católica es la que él recibe. Y de hecho, el catolicismo en esta vertiente académica, ¿no? Era lo que se enseñaba en las universidades de la época, ¿sí? Las universidades de la época tenían estudios en teología, sobre todo, en geometría y en música y en lógica. Esas eran las principales ramas que se estudiaban en las universidades, por lo menos en la época de René Descartes, ¿no? A eso nos referimos con que tuvo formación escolástica. Después, cuando se egresa del bachillerato, estudia en la Universidad de Poitiers, también en Francia, y se enlista en el ejército para luchar en la Guerra de los 30 años. Ya vamos a hablar en qué consistió la Guerra de los 30 años, pero para que ustedes tengan una idea, eh, se refiere a las guerras de religión, ¿sí? Del protestantismo contra el catolicismo. Descartes cuenta una anécdota siempre, ¿no? Que él se enlistó en el ejército porque quería viajar. Y de alguna manera estar en el ejército y estar en el frente de las líneas de combate, a él lo ayudaba a viajar, ¿no? Y en esos viajes él aprovechaba los momentos de ocio, ¿no? Y se encerraba en una habitación siempre a pensar y a escribir y demás. Y finalmente muere de neumonía en el 1650. Este es un breve repaso por la vida de René Descartes. Así que vamos a empezar, como siempre les digo yo, ¿no? Con el punto de partida, ¿no? Vamos a ver cuáles son los problemas que afronta este filósofo en su filosofía. Bien, a este apartado yo lo di en llamar la edad moderna y sus desafíos, porque claramente se suele decir, ¿no? Que Descartes es el primero de los filósofos modernos. Justamente porque con Descartes se produce un rompimiento, se produce una ruptura, ¿sí? Una fractura con todo lo que veníamos viendo en el pensamiento anterior. Y esta ruptura o esta fractura de la Edad Media a la Edad Moderna obedece a varios factores, que ahora los vamos a desarrollar muy brevemente, ¿sí? El primero de ellos es la Reforma Protestante. Ustedes saben que, en resumidas cuentas, eh, cuando la Iglesia Católica empieza con la famosa venta de las indulgencias, ¿no? Para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, entre otras cosas, porque la Iglesia Católica venía ya siendo muy cuestionada, sobre todo por cuestiones de nepotismo, que quiere decir
que los obispos y los grandes funcionarios o los más altos cargos jerárquicos de la iglesia, lo que hacían era poner a sus familiares o se pasaban entre ellos los cargos eclesiásticos, ¿no? Sumado a que todo eso trajo, por supuesto, una gran corrupción dentro de la cúpula de la iglesia, y además a eso se suma esta cuestión de la venta de las indulgencias, ¿no? ¿Qué es una indulgencia? Cuando uno va a confesarse, ¿no? Ustedes saben que la confesión consta de dos momentos. El primer momento es cuando uno le cuenta sus pecados al sacerdote, ¿no? Y entonces el sacerdote le dice, bueno, para absolverte, yo te pido que reces tantos Ave Marías, tantos Padre Nuestros, ¿no? Eso es clásicamente la estructura de toda confesión. Bueno, la indulgencia lo que permitía de alguna manera era pasar por alto la cuestión de la penitencia, ¿no? Se supone que era para pecados muy menores, pero bueno, de cualquier manera era una cuestión que generó polémica dentro de la iglesia. Entonces, todo este clima de corrupción y de venta de indulgencias y demás llevó a Martín Lutero, que es el iniciador de esta reforma protestante, a escribir unas tesis, unas cuantas tesis en contra de lo que era el catolicismo en ese momento. Partamos de la base que Lutero era católico, pero él de alguna manera redacta estas tesis, ¿no? Y en estas tesis él básicamente postula dos cosas. La primera es esta llamada doctrina de la sola fe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para poder llegar a la salvación, lo único que requiere un cristiano, o lo único que requiere un fiel, ¿no? Un creyente, es basarse en la fe. No necesita más. ¿Por qué? Dice Lutero. Porque como el hombre es víctima del pecado original, dice, como la naturaleza del hombre quedó tan dañada y tan herida por el pecado original, es algo irrecuperable. El hombre por sus propias obras, por más bueno que sea, no puede lograr la salvación. De tal manera que la salvación solo acontece o solo es posible por la acción de Dios. Solo es posible por la gracia de Dios. De tal manera que lo único que podemos tener nosotros es fe en que nos vamos a salvar. Pero no tienen nada que ver las obras, ni los sacramentos, ni nada. Por eso en general, todas las denominaciones protestantes, ¿no? Suelen ser no tan ritualistas, ¿no? Solo la fe y nada más. Y por el otro lado, el otro punto importante de Lutero, ¿no? Y que tiene que ver con la ruptura, es la doctrina de la libre interpretación de las escrituras. Porque para los protestantes, ya la iglesia no es una autoridad competente para interpretar las sagradas escrituras. Ustedes saben que en aquella época, bueno, esto es de público conocimiento, ¿no? La Biblia solamente estaba escrita en latín y entonces eran las grandes autoridades eclesiásticas o los curas o los profesores en teología los que eran los autorizados a interpretar el dogma de la fe, ¿no? Y de alguna manera Lutero rompe con eso porque justamente Lutero es la primera persona que realiza una traducción de la Biblia a una lengua romance. Él traduce la Biblia del latín al alemán, ¿no? De alguna manera para querer dar una obra completa o un hecho concreto, ¿no? Perdón, un hecho concreto de que cualquiera puede interpretar las escrituras, ¿no? Entonces la interpretación está al alcance de todos. Estas dos cosas debilitan o minan profundamente la autoridad de la Iglesia Católica, ¿no? Cada uno se salva por la propia fe y cada uno es libre de interpretar las Sagradas Escrituras como mejor le parezca, ¿no? Por eso generalmente los protestantes no... Ay, perdón, tengo un mensaje en el chat. Sí, además. Por eso los protestantes en general no suelen tener una estructura jerárquica tampoco, ¿no? Ellos se llaman denominaciones, hay muchas, ustedes saben que están los luteranos
están los calvinistas, están los evangélicos son una denominación de los protestantes, los santos de los últimos días, los mormones, etcétera. ¿Por qué es posible que existan todas estas denominaciones? Justamente por la libre interpretación de las escrituras, ¿no? Y generalmente tienen un pastor y bueno, pero no tienen una autoridad como nosotros tenemos con el Papa, ¿no? El protestantismo se extendió grandemente en Europa y de alguna manera generó una ruptura, no solo a nivel religioso, sino también a nivel político. Tanta ruptura generó que esto fue lo que dio origen a la Guerra de los 30 años, ¿no? Donde las naciones católicas, generalmente España, ¿no? Y Francia en un principio, fueron contra aquellos que de alguna manera abandonaron el catolicismo, como sucedió con los Países Bajos, o como sucedió, por ejemplo, con Alemania, o con la misma Inglaterra. Ustedes saben que Enrique VIII, a raíz de su matrimonio con Ana Bolena, eh, da origen a la iglesia anglicana, que también está muy difundida, incluso acá en Argentina. Pero bueno, lo importante de esto es la ruptura dentro de la unidad del catolicismo. Por otro lado, esta cuestión del catolicismo, ¿no? de la ruptura de la reforma protestante, trae como consecuencia un gran escepticismo, ¿no? ¿Y qué es el escepticismo? El escepticismo es una corriente filosófica que lo que afirma es que nosotros no podemos conocer la verdad por nuestra propia razón. Como no podemos conocer nada con certeza, imagínense que hasta este momento las grandes universidades o los grandes temas de las universidades eran los temas teológicos y se introduce toda esta cuestión, ¿no? Entonces es natural que a eso siga en los ambientes académicos, ¿no? Un gran escepticismo, es decir, ya no podemos hacer pie en nada de lo que nos dicen ni las universidades ni las iglesias, de tal manera que lo único que podemos hacer es renunciar a buscar la verdad, ¿no? Renunciamos a creer en todo aquello que nos enseñan y el único camino posible para nosotros es la duda, ¿no? Solo nos queda dudar de todo, no afirmar ni negar nada, no decir esto es así ni esto no es así. Y entonces surge un grupo de escépticos así muy notorios que se empiezan a hacer llamar los libertinos eruditos, ¿no? En los ambientes cultos, sobre todo de Francia, ¿no? Aparecen estos señores que defienden o que llevan este bastión de la duda, ¿no? También hay otro punto muy importante, que es la revolución científica. Porque la edad moderna además trae buenas noticias, ¿no? Porque los avances en la técnica permiten que surjan, por ejemplo, los telescopios, los microscopios, ¿no? La época de Descartes es una época muy importante para la ciencia de la óptica, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la observación. Entonces, esto hace posible, por ejemplo, los descubrimientos de Galileo, y y de todos los que vinieron antes, ¿no? Por ejemplo, Copérnico, por ejemplo, Campanella, por ejemplo, Giordano Bruno, por ejemplo, Telesio, toda esta gente de alguna manera lo que busca hacer es reinventar el modelo astronómico, ¿no? El modelo de los astros, la observación del cielo, porque hasta acá se venía enseñando lo que era el modelo del cielo aristotélico, ¿no? Es decir, cómo era el modelo del cielo o del universo para un aristotélico, ¿no? Bueno, en el centro estaba la Tierra y alrededor de la Tierra giraban los astros, ¿no? Y finalmente, por encima de de esos ocho anillos o de esas ocho atmósferas por las que giraban los astros, estaba un lugar que Aristóteles llamaba el círculo de las estrellas fijas, donde se suponían que existían los entes o las cosas más perfectas del universo y demás. Con las observaciones de Galileo, eso de alguna manera se cae por sus raíces, porque ustedes saben que Galileo postula que
en realidad es la Tierra la que gira alrededor del Sol, y bueno, esto termina generando un montón de controversias porque la Tierra, nuestro hogar, ¿no? De nosotros que somos los hombres, deja de ser el centro del universo. Esto trae consecuencias incluso hasta teológicas, ¿no? Porque a partir de ahora el centro pasa a ser el Sol. Y nosotros somos solamente algo que gira alrededor del Sol o somos un planeta más dentro del universo, de tal manera que era lógico que ante estas afirmaciones las universidades de teología o las universidades donde se estudiaba mucha física aristotélica, ¿no? Salgan con los tapones de punta a condenar las tesis de Galileo. Y además a esto se agrega un segundo momento de la revolución científica, ¿no? Que es la nueva concepción de la ciencia. Las ciencias tienen un nuevo objetivo. Ya no se trata solamente de una observación de la naturaleza, porque ahora los avances en las técnicas, que son cada vez más sofisticados, ¿no? Los avances de la tecnología, ahora nos permiten no solamente contemplar la naturaleza, sino incluso modificarla, ¿no? Si nosotros entendemos las leyes de la naturaleza, podemos accionar sobre ella, podemos transformarla. ¿Y qué es lo que nos permite a nosotros entender las leyes de la naturaleza? Bueno, las matemáticas, ¿no? En este momento, en esta época, las matemáticas toman un rol fundamental a la hora de interpretar el mundo. Porque descubren, ¿no?, que el universo es interpretable en términos matemáticos. Yo puedo traducir todas las leyes del universo en fórmulas matemáticas. Y entendiendo esa estructura, puedo incluso modificar o imponer ciertos avances sobre la naturaleza. Entonces, lo que quiero que quede claro de este paneo general es que de alguna manera estas tres cosas empiezan a dinamitar las bases de lo que se venía enseñando hasta el momento en las universidades y los conceptos con los que crecía una persona en la edad moderna. No hay una profunda crisis, se empiezan a cuestionar todas esas cosas. Y en ese momento es que aparece nuestro querido amigo René Descartes, ¿no? Con una obrita muy famosa. Yo sé que si Nidia anda por ahí, me está escuchando, ya me lo ha preguntado varias veces, pero Descartes escribe una obra muy famosa llamada El discurso del método, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Descartes, entonces, se hace cargo de todos estos problemas que nosotros venimos enunciando, ¿no? Y él dice, bueno, nosotros estamos viviendo en una época de profunda incertidumbre. Ya no tenemos dónde anclarnos firmemente, ¿no? Ya no tenemos desde dónde fundamentar nuestro saber o desde dónde fundamentar nuestro conocimiento. De tal manera que es necesario encontrar principios sólidos otra vez para que podamos volver a confiar en las fuerzas de nuestra razón, ¿no? Y para que podamos ir con seguridad en búsqueda de la verdad. Este es un poco el objetivo de la obra de Descartes, ¿no? Él escribe justamente una obrita muy famosa a modo de discurso que se llama El discurso del método, donde él aborda esta cuestión, pero este tema del método en Descartes vuelve repetidamente, porque Descartes tiene varias obras y en todas ellas siempre el punto de partida es la presentación de su método, ¿no? Es decir, cuál es el camino que él va a seguir para poder encontrar un principio sólido, para poder volver a encontrar una certeza, ¿no? Para poder encontrar esa piedra de toque desde la cual podemos volver a fundamentar toda la ciencia y todo el conocimiento, ¿no? Por eso es tan importante el tema del método en Descartes. ¿Cómo puedo encontrar yo una primera verdad? Y a esto le dedica infinitas obras, no solo el discurso del método, también tiene una obra que se llama Las reglas para la dirección del espíritu, también tiene otra obra que se llama Principios de metafísica, Principios de filosofía, perdón, donde él vuelve a introducir la cuestión del método,
o en las meditaciones metafísicas, es decir, créanme, tómenme la palabra que Descartes aborda el tema del método como para que nos quede claro, digamos, en todas las obras que escribe. Entonces, ¿cuál es el objetivo por el cual nosotros vamos a establecer un nuevo método? Para poder fundamentar nuestro saber sobre principios sólidos. Descartes usa una metáfora, ¿no? Él dice, el conocimiento es como un edificio. Y yo, si Julián está por ahí, que es arquitecto, va a entender lo que estoy diciendo a la perfección, ¿no? El conocimiento es como un edificio. Si los fundamentos de mi edificio son débiles, no importa cuántas cosas maravillosas yo construya encima del edificio, todo el edificio se puede ir al diablo en 2 minutos, ¿no? De tal manera que tenemos que buscar un fundamento sólido para volver a construir el edificio del saber. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, para poder construir o para poder volver a fundar la ciencia de una manera eficaz, ¿no? Es necesario llegar a una verdad de la cual no se pueda dudar. Ustedes recuerden que yo les comenté que en esta época el escepticismo era algo reinante, ¿no? De tal manera que la duda era lo primero. Vos ibas a algún académico de la época o ibas a alguna persona erudita o muy sabia y posiblemente no te dé respuestas, posiblemente se dedique solamente a dudar o a encontrar motivos para refutar lo que vos le propongas, ¿no? De tal manera que Descartes dice, ¿cómo podemos salir de este bucle? ¿Cómo podemos salir de este clima escéptico? Bueno, hagámonos cargo de la duda, ¿no? Tomemos la duda. Pero vamos a llevar la duda hasta un extremo tal que podamos encontrar algo de lo cual ya no nos sea posible dudar. Una vez que la duda sea imposible, en otras palabras, entonces a partir de ahí, a partir de esa verdad, yo puedo otra vez empezar a construir el saber, ¿no? ¿Y cómo tiene que ser una verdad para que yo no pueda dudar de ella? Descartes dice, tiene que tener 2 propiedades. Una verdad de la que no se puede dudar tiene que ser clara y distinta. Yo, como siempre les suelo decir a mis alumnos en la universidad, primero les voy a dar la definición de qué quiere decir cada cosa y después les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan. Claro quiere decir algo que es evidente. Algo que es evidente es algo que no requiere de una demostración. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, el todo es mayor que la parte, para ustedes esta proposición es evidente. Es evidente que un todo es mayor que la parte. La torta es algo más grande que una porción, ¿sí? Como para poner un ejemplo más gráfico. Y esto se entiende a primera vista. Si yo quisiera demostrar una cosa así, no podría, porque la verdad de la proposición es tan grande o es tan clara, digamos, que yo no tengo manera de demostrarlo, solo puedo mostrarlo, ¿no? Otro principio evidente, nada puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Porque yo no puedo estar y no estar acá a la vez. Eso es evidente, ¿sí? No se puede mostrar. Se impone de alguna manera a la razón, se nos impone como cierto, ¿no? Las cosas evidentes son claras, a eso se refiere. Y distinta quiere decir que tiene que ser una verdad que no sea confusa. Y Descartes pone un ejemplo, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué quiero decir yo con estas propiedades? Piensen ustedes cuando yo tengo un dolor, cuando me duele algo, ¿no? Cuando me duele, por ejemplo, la espalda. A veces ese dolor para mí puede ser claro, ¿no? Es evidente que me duele. Pero podría no ser distinto en el sentido de que yo quizás no puedo localizar dónde está el dolor, ¿no? Como para localizarlo bien y puntualizar y decir, es acá. Es claro que me duele, pero no sé dónde, ¿no? Entonces Descartes dice,
está claro que una verdad o que una idea puede ser clara sin ser distinta. Pero una vez que es distinta, pero no puede ser distinta sin ser clara. ¿Se entiende un poco la relación entre estas dos propiedades? ¿No? Una cosa tiene que ser clara, pero además de ser clara tiene que ser distinta. Es decir, tiene que ser evidente y no tiene que ser confusa. Tengo que saber que me duele, pero además tengo que saber dónde me duele, ¿no? Ese es el criterio que utiliza Descartes para la verdad. Así que espero que haya quedado claro esta cuestión entre lo claro y lo distinto, y si no, por supuesto me lo pueden preguntar al final de la clase. Entonces, ¿cómo llego yo a esa verdad clara y distinta, no? ¿Cómo empiezo a buscarla? Habíamos dicho que íbamos a empezar con la duda, ¿no? Íbamos a buscar algo de lo cual no se pueda dudar. ¿Y cómo puedo yo encontrar algo de lo cual no se pueda dudar? Bueno, dice Descartes, empecemos entonces a dudar, ¿no? Vamos a dudar de todo. Vamos a empezar a dudar de todo y en algún momento vamos a llegar a algo de lo cual ya no me sea posible dudar. Aguarden un segundito. Entonces dice Descartes, ¿por dónde empieza mi camino de la duda? ¿No? ¿Por dónde tengo que empezar a dudar? Lo primero de lo que voy a dudar es de todas mis opiniones y de todos los argumentos de autoridad. Una opinión es algo que yo creo, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo una opinión formada sobre el tema. No estoy del todo seguro, pero bueno, creo que la cosa va más o menos por ahí, ¿no? Eso es lo que vulgarmente nos referimos por opinión. Y un argumento de autoridad es algo que yo creo, pero que creo solamente porque creo en la autoridad de la persona que me lo dijo. Por ejemplo, esto es importante porque en esa época, y sobre todo en la educación escolástica, se recurría mucho a los argumentos de autoridad, ¿no? Es decir, el cielo, la configuración de los astros es así porque lo dijo Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles lo dice en tal lugar. Bueno, dice Descartes, todo eso yo no lo comprobé. Ni mis opiniones las comprobé, ni los argumentos de autoridad lo comprobé. Entonces, aceptemos que Aristóteles o que todas las grandes autoridades son unos genios, pero permitámonos dudar de lo que dicen, ¿no? Porque todavía no es evidente. Entonces, despachamos todo lo que tiene que ver con nuestras opiniones, con nuestros prejuicios y con los argumentos de autoridad. El segundo paso es dudar de lo que me muestran los sentidos, ¿no? Ya cuando hablamos de Platón, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esta cuestión de que los sentidos nos engañan, ¿no? Entonces dice Descartes, es cierto que los sentidos nos engañan. Por esto mismo, ¿no? A veces yo no puedo saber si estoy despierto o dormido, porque yo puedo ver una cosa, puedo ver, por ejemplo, a mi abuela que está muerta cuando estoy dormido, ¿no? Y sin embargo en realidad no la estoy viendo, parece más bien un engaño de mis sentidos. El típico ejemplo que yo les había dado era, por ejemplo, la pajita en el vaso de agua, ¿no? Si yo meto una pajita en un vaso de agua, por el reflejo del agua parece que la pajita está torcida, pero en realidad la pajita no se dobla, ¿no? Es solo la impresión que me da el agua. Entonces, como a veces mis sentidos me pueden engañar, o piensen ustedes cuántas veces creemos que escuchamos un ruido y en realidad no pasó nada, ¿no? Entonces, dado que los sentidos suelen engañarme, también puedo dudar de todos los datos de mis sentidos, ¿no? También puedo dudar de todo lo que veo, de todo lo que escucho, de todo lo que siento, de todo lo que tiene que ver con los sentidos. Entonces, fíjense que acá nosotros hemos llegado a cierto límite, ¿no? Porque ya no tengo opiniones, no tengo prejuicios, no tengo creencias,
No creo en nada que me haya dicho ninguna autoridad, tampoco creo en lo que veo, en lo que escucho, en lo que pruebo, en lo que toco, ¿no? De tal manera que dice Descartes, me queda otro tipo de conocimiento, que son, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Las matemáticas, dice Descartes, parecen ser un conocimiento seguro, parecen ser un conocimiento firme, pero, dice Descartes, ¿qué tal? O vamos a plantearlo de esta manera, ¿por qué es un conocimiento firme? Dice Descartes, ¿no? Bueno, es un conocimiento firme, o yo creo que las matemáticas son un conocimiento firme porque confío en mi razón, ¿no? Porque me parece que es razonable o que es racional creer que 2 más 2 es 4, o creer que 6 por 2 es 12, ¿no? O creer, por ejemplo, en las propiedades de los triángulos. Yo no me voy a poner a dar ejemplos de matemáticas porque seguro todos los que están acá saben más matemáticas que yo. Pero parece que todas las proposiciones que se derivan de la matemática son exactas, ¿no? De hecho, nosotros vulgarmente solemos decir que las matemáticas son ciencias exactas. Y todo eso, dice Descartes, es porque nosotros creemos que tenemos una razón que es capaz de conocer estas verdades, o que es capaz de alcanzar estas verdades, ¿no? Pero ¿qué tal, dice Descartes, si en vez de haber un Dios todopoderoso y un Dios bueno, ¿no? Que quiere que yo conozca la verdad, ¿qué tal si lo que existe es un genio maligno? Dice él, ¿no? Que me crea a mí y constantemente me engaña. Entonces lo que a mí me parece que es cierto, en realidad es falso. Todo lo que yo veo o pienso que es cierto, en realidad es falso. 2 más 2 en realidad no son 4. Es solamente una maquinación o un engaño que hace este genio maligno, ¿no? Para que yo me equivoque. Busca que yo me equivoque y que yo me engañe, ¿no? A esto es lo que los manuales de filosofía suelen llamarlo duda hiperbólica. ¿Qué quiere decir esta palabra tan difícil o tan extravagante de duda hiperbólica? Lo que quiere decir es, bueno, estamos llevando la duda a sus últimas consecuencias, ¿no? Estamos poniendo una hipótesis recontra absurda como para poder seguir con nuestro experimento mental de dudar, ¿no? Entonces, ahora ya nos quedamos sí, sin nuestras opiniones, sin la autoridad, nos quedamos sin los sentidos, nos quedamos incluso sin las matemáticas, ¿no? Ya no tenemos lugar donde afirmarnos de ninguna manera. ¿Y cómo resuelve Descartes esta cuestión, no? Porque ahora la pregunta sería, ¿y cómo volvés? Uno podría pararse frente a Descartes y decirle, bueno, señor, está bien, usted ya me confundió, ya me dejó totalmente desarmado, desnudo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo encuentro esta verdad? Lo vamos a decir después de la pausa porque faltan 2 minutos. Entonces, ¿cómo se llega a esa primera verdad? Bien, dice Descartes, hemos supuesto, ¿no? Que, ¿cómo es? Que en vez de existir un Dios todopoderoso y eterno y bueno y demás, lo que existía era un genio maligno, ¿no? Era este ser malvado que me hace tener la ilusión de que yo conozco cosas, pero en realidad lo que hace es engañarme. Pero dice Descartes, bueno, pensemos un poco qué quiere decir esto, ¿no? Para que este genio maligno, por más malvado que sea, para que me engañe, ¿no? Es necesario que yo sea algo que piensa, porque solamente algo que piensa puede ser engañado, ¿no? Como primer punto. Porque yo no podría ni siquiera concebir las matemáticas o no podría equivocarme si no pienso. De tal manera que, además, ¿no? Podemos seguir con nuestro razonamiento. Para poder pensar, para poder ser algo que piensa, es necesario ser algo que existe.
porque claramente lo que no existe no tiene manera de pensar, ¿no? Entonces, dado que soy algo que puede ser engañado y que puede dudar, entonces es claro que pienso, ¿no? Porque evidentemente, si en este preciso momento estoy dudando y estoy haciendo todo este proceso, es porque pienso. De nuevo, algo que no piensa no puede dudar y algo que no piensa no puede existir. Dado que, pero dado que estoy pensando y que hay algo que me engaña, ¿qué pasó? Dado que estoy pensando y que hay algo que me engaña, ¿no? Entonces es necesario que exista, ¿no? De tal manera que es necesario que si yo pienso, si soy algo que piensa, soy algo que existe. Por mucho que el genio maligno me engañe, yo no puedo escaparle a esta verdad, ¿no? Pienso y por lo tanto existo. Descartes lo formula de esta manera, ¿no? Pienso, luego existo. El genio maligno me puede engañar de todas las maneras que se le ocurra, pero para poder engañarme yo necesito existir. Y además para poder engañarme yo necesito pensar. De tal manera que esta es la primera verdad fundamental que nosotros estábamos buscando con el método, ¿no? Pienso y luego existo. Vamos a aclarar o vamos a explicar un poquito qué queremos decir con esta frase, ¿no? Primero la palabra luego. La palabra luego quiere decir por lo tanto, ¿no? El latín es cogito ergo sum, ¿no? Este luego está traduciendo la palabra ergo. Esto hay que entenderlo como pienso y por lo tanto existo, ¿no? Dado que soy algo que piensa, soy algo que existe. Como soy algo que piensa, soy algo que existe, ¿no? De tal manera que se ve que el punto de partida de todo conocimiento, entonces, es el yo, mi propia conciencia. Yo como cosa que piensa, yo como ser pensante, yo como ser consciente, soy una verdad de la cual no se puede dudar. Yo, en tanto que soy algo que piensa, soy algo de lo cual no puedo dudar. Espero que esto esté claro, ¿no? El punto de partida, entonces, la primera verdad, lo primero o lo único que yo conozco con certeza es mi propia conciencia, mi propio pensamiento y por lo tanto mi propia existencia. Bien, vamos a pasar entonces, habiendo encontrado, ¿no?, esta verdad, haciendo el camino del método de Descartes, ¿no? Vamos a pasar entonces ahora a la cuestión del hombre. Partiendo de esta conclusión, ¿no? Dice Descartes, bueno, dado que soy algo que piensa y que soy algo que existe, bueno, entonces yo ya puedo afirmar, por lo menos puedo afirmar una cosa, ¿no? El hombre es algo que piensa. El hombre existe como ser pensante. El hombre existe, dice, como cosa pensante. Esta es, de alguna manera, la definición que da Descartes del hombre, ¿no? El hombre es una cosa que piensa, es algo que piensa. Todavía no sabemos cómo, todavía no sabemos qué, pero sabemos que piensa. Porque mi propia experiencia a través de la duda me llevó a darme cuenta que yo soy algo que piensa, ¿no? Y dado que el hombre es algo que piensa, tiene ideas, ¿no? Porque el producto del pensamiento son las ideas. ¿Y qué tipo de ideas? Bueno, Descartes las divide en tres tipos. Él dice, existen ideas adventicias, existen ideas innatas y existen ideas ficticias. Ahora les voy a explicar qué quiere decir cada una, ¿no? Pero quiero que vayamos siguiendo el razonamiento.
El hombre es una cosa que piensa. Toda cosa que piensa puede tener ideas, ¿no? Puede producir ideas. Entonces, yo encuentro que en mí existen varias ideas, ¿no? Entonces encuentro que en mí existen ideas adventicias. ¿Qué quiere decir ideas adventicias? Quiere decir que son ideas que tienen un origen en el exterior. Por ejemplo, un color. Por ejemplo, eh, una cosa como, por ejemplo, no sé, el termo que yo estoy viendo ahora enfrente mío, ¿no? Descartes pone el ejemplo incluso de, él cuenta que cuando estaba escribiendo, ¿no? Escribía con una vela enfrente, ¿no? Entonces, bueno, el calor que emana la vela, la luz que sale del fuego, ¿no? El fuego mismo, esas son ideas adventicias. ¿Por qué? Porque yo las recibo del exterior. Son ideas que se forman como producto de un estímulo exterior, ¿no? Yo veo los colores, yo siento el calor, veo el fuego, etcétera, ¿no? También tenemos ideas ficticias. Las ideas ficticias son aquellas ideas que yo invento en mi mente. Por ejemplo, puede ser algún animal mitológico, como por ejemplo un centauro, por ejemplo, ¿no? Una quimera, esas grandes bestias mitológicas, un dragón, ¿no? Son ideas que yo invento, que puedo inventar y que puedo producir, pero que no tienen una existencia fuera de mí. Y finalmente, dice Descartes, hay algunas ideas que yo descubro que no vienen ni de afuera, porque no las percibo con los sentidos, porque no nada, pero que tampoco las invento, dice Descartes. Y el ejemplo más claro de esta idea, dice él, es la idea de Dios, lo cual nos va a llevar a nuestro siguiente punto, que es el tema de Dios, no en Descartes. Entonces dice Descartes, yo tengo una idea de Dios, ¿no? Yo puedo concebir la idea de un Dios, porque me imagino que Dios existe como un ser todopoderoso, ¿no? Como un ser omnisciente, como un ser eterno, como un ser omnipresente. Y entonces dice, no puede ser una idea adventicia, es decir, no puede venirme de afuera porque yo no veo a Dios, yo no percibo a Dios. Tampoco puede ser una idea ficticia, dice, porque yo, con mis propias fuerzas naturales, no podría producir una idea semejante. Yo no podría crear una idea semejante. ¿Por qué? Dice Descartes, porque yo soy un ser finito, soy un ser mortal, ¿no? Soy muy chiquitito a comparación de Dios. Y yo siendo tan chiquitito, no puedo crear o no puedo concebir algo tan grande, ¿no? Hay un principio en la filosofía que dice, no puede haber más en el efecto que lo que hay en la causa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que una causa chiquita solo puede tener un efecto chiquito. Una causa más grande puede tener un efecto chiquito o puede tener un efecto grande, pero no puede tener un efecto más grande que ella, ¿no? Una tormenta que solo puede, una nube que solo puede generar una llovizna, no puede generar un huracán, digamos, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. Por lo tanto, dice Descartes, yo no puedo ser causa de esa idea. Yo que soy algo imperfecto, no puedo ser causa de una idea tan perfecta, no me la puedo inventar porque es algo que me excede. De tal manera que lo único que puede ser causa de que la idea de Dios exista en mí es Dios mismo, ¿no? Él, él pone un ejemplo y dice, Dios deja su idea en nosotros, ¿no? Como un sello que pone por ejemplo, imagínense a alguien que fabrica un juguete, ¿no? Y que le pone el sello, ¿no? Para que se sepa de quién es. Bueno, dice, la idea de Dios en mí está impresa en mi alma como si fuese un sello del Creador, ¿no? Como si fuese un sello que Dios deja al crearnos. Entonces, dado que existe la idea de Dios en mí y dado que solo Dios puede ser causa de esa idea, entonces Dios tiene que existir. Por lo tanto, existe un Dios todopoderoso que es bueno, que es omnisciente, que es
perfecto, que es todas estas cosas, ¿no? Y no un genio maligno. Lo que hay es un Dios bueno, todopoderoso y demás. No este genio maligno que habíamos puesto nosotros al principio como hipótesis de la duda. Y dado que podemos decir que no existe este genio maligno, entonces, dice Descartes, yo puedo volver a recobrar la fe, ¿no? O yo puedo volver a recobrar la confianza en mi propio conocimiento, ¿no? Por ejemplo, el de las matemáticas, porque ahora ya sé que no hay alguien que quiere engañarme, ahora sé que hay un Dios bueno, un Dios poderoso que me creó y que quiere que yo conozca la verdad, ¿no? Entonces Dios, de alguna manera, se constituye como garantía del conocimiento. Dios garantiza, la existencia de Dios garantiza de que lo que yo conozco como cierto, lo que yo conozco como claro y distinto, es realmente algo cierto, ¿no? Entonces, el esquema quedaría algo así. El yo pienso es la primera certeza que tenemos, ¿no? Es la primera certeza que nosotros encontramos. Ahora, escarbando entre mis propias ideas, ¿no? Yo encuentro que existe la idea de Dios, de la cual Dios mismo es causa, ¿no? Y como existe este Dios sirve de garantía de todo lo que yo puedo conocer del mundo exterior. Pero cuidado con esto, ¿no? Porque, ¿cómo entiende Descartes el conocimiento del mundo exterior? Aun cuando Dios exista, dice, no, lo único que me garantiza o lo único que puede garantizar es que solo es cierto aquello que yo percibo como claro y distinto. Acuérdense que habíamos dicho que el criterio de verdad, ¿no? El criterio para saber que algo es cierto es percibirlo como claro y distinto. Pero he aquí que el mundo exterior, las cosas del mundo exterior, yo no las percibo siempre como claro y distinto. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que mis sentidos podían engañarme, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, estoy soñando, veo o percibo un montón de cosas que no son ni claras ni distintas. Entonces, nunca me es posible a mí confiar solamente en mis sentidos para conocer el mundo exterior. Lo que yo tengo que hacer es traducir el mundo exterior a un lenguaje que a mí me sea posible comprender. ¿Y qué lenguaje es ese? El de las matemáticas, ¿no? Así fundamenta Descartes, por ejemplo, que la ciencia moderna busque comprender los fenómenos del mundo en términos matemáticos. Siempre puedo confiar más en una fórmula matemática, ¿no? Ustedes vieron, por ejemplo, cuando hablan de Einstein o cuando hablan de todos esos grandes científicos, de Stephen Hawking, ¿no? Que murió recientemente, todos sus libros sobre física son fórmulas y fórmulas y fórmulas y fórmulas. Ninguno de ellos dice, yo veo que las cosas pasan. No, no, lo traducen en fórmulas matemáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única manera que yo puedo ver las cosas de manera clara y distinta, de tal manera que todo lo que se puede conocer del mundo exterior tiene que ser traducible en términos matemáticos, ¿no? Por lo tanto, la conclusión a la que llega Descartes respecto del mundo exterior es que el mundo exterior es extenso, ¿no? Es medible, es cuantificable, eso quiere decir extenso, ¿no? Es traducible o es comprensible en términos matemáticos. Por lo tanto, toda la realidad se reduce a una de estas dos cosas. O algo es cosa pensante, como nosotros, o algo es cosa extensa, como el mundo exterior, ¿no? Ahora, el mundo exterior se maneja por leyes mecánicas, ¿no? La naturaleza se maneja por leyes mecánicas. En esta época surge una corriente que se conoce como el mecanicismo. No sé si ustedes recuerdan
allá tiempo y hace lejos, cuando hablábamos de Aristóteles, ¿no? Que hablábamos, por ejemplo, de la causa final, ¿no? Las cosas tienen una causa final, todas las cosas tienen un para qué, ¿no? Todas las cosas existen en función de algo. Bueno, acá en realidad no, el mundo solamente es una máquina, ¿no? De hecho, Descartes lo llama la máquina, que se va desarrollando según ciertas leyes que son como las de un engranaje, ¿no? El mundo va, no tiene ni causa final, ni tiene por qué, ni nada, solamente son las reglas del juego, fenómenos que se suceden unos a otros, ¿no? Es toda una cadena de acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción, sin ningún tipo de sentido, ¿no? Solo son leyes puramente mecánicas. Pero nosotros, que somos cosas pensantes, no funcionamos así, porque nosotros somos libres, ¿no? Nosotros incluso nos podemos sustraer a las leyes mecánicas. Piensen ustedes en un tipo que se suicida, ¿no? No hay sustracción más grande al orden de las cosas que esa. Y sin embargo nosotros tenemos la libertad de hacerlo. Nosotros podemos proponernos fines e ir detrás de ellos, ¿no? Esta es una distinción que se va a mantener en toda la edad moderna e incluso va a traspasar hacia nuestra edad contemporánea, ¿no? Existen cosas extensas, ¿no? El mundo material, que solamente es entendible en términos matemáticos, y existen cosas pensantes, que somos nosotros, los hombres. Dios también sería una cosa pensante, y para los que tienen fe, los ángeles también serían cosas pensantes, ¿no? Pero todo lo que no es cosa pensante es cosa extensa, ¿no? Es pura materia, pura cosa material, cuantificable. Tanto es así que Descartes creía que los animales, por ejemplo, eran como autómatas, ¿no? Eran como si fueran pequeñas máquinas, solo que compuestas de carne y hueso, ¿no? E incluso él creía que los animales no tenían sensación, porque él dice, bueno, el dolor es una idea, lo que no es cosa pensante no puede tener ideas, entonces tampoco puede sentir dolor, y se creía, bueno, una cosa horrible, ¿no? Que él experimentaba con animales porque creía que no tenían sensación, porque solamente eran cosas extensas, ¿no? Cosas del mundo exterior. Bien, entonces eso a nosotros nos trae el siguiente problema. La cuestión del cuerpo y el alma. Porque en el hombre nosotros tenemos esta doble dimensión, ¿no? Y a Descartes se le presenta como un problema. Yo tengo un alma que es la fuente de mis pensamientos, ¿no? Lo que es pensante en mí, lo que es propiamente pensamiento en mí, es lo espiritual, ¿no? Lo que tiene que ver con el alma. Pero también tengo un cuerpo, es decir, el hombre es cosa pensante y es cosa extensa a la vez. Vuelvo a repetirlo, el hombre es cosa pensante y es cosa externa a la vez. El hombre es algo que piensa, pero también es algo que en cierto sentido está sujeto a las leyes de la naturaleza, ¿no? El hombre es pensamiento y extensión. Pero habíamos visto que la cosa pensante y la cosa extensa obedecen a leyes distintas, ¿no? Porque la cosa pensante se rige con las leyes de la libertad, porque es libre, mientras que la materia y la cosa extensa se rige por leyes mecánicas, ¿no? Por las leyes de la física. Entonces, ¿cómo pueden interactuar? ¿No? Ese es un gran problema que se le presenta a Descartes. ¿Cómo es posible que exista una interacción entre el alma y el cuerpo? ¿Cómo se conectan estos dos mundos que en principio pareciera ser que no tienen nada que ver uno con el otro? Porque fíjense que tiene relación. Piensen ustedes cuando estamos angustiados, ¿no? A veces determinados sentimientos en el alma, ¿no? Pueden generar reacciones corpóreas. Por ejemplo, cuando estoy angustiado y no quiero comer, cuando estoy ansioso y quiero comer de todo,
¿no? Cuando estoy nervioso y me empiezan a transpirar las manos, ¿no? Es decir, de alguna manera parece que hay una comunicación entre alma y cuerpo, ¿no? De alguna manera parece que hay, por lo menos en el hombre, una compenetración entre lo que es pensamiento y lo que es extensión, entre lo que es alma y lo que es cuerpo. Y dice Descartes, bueno, tenemos que encontrar algún punto de conexión entre estos dos fenómenos. Como Descartes además era biólogo, es decir, en esa época los eruditos o los estudiosos no eran un poco de todo. Descartes tiene tratados sobre el cuerpo, Descartes tiene tratados sobre metafísica, tiene tratados sobre matemática, tiene tratados sobre óptica. Entonces, era realmente un estudioso, ¿no? Y en una obra que se llama Las Pasiones del Alma, justamente, Descartes explica cómo puede darse esta unión en el hombre. Y dice, el alma se comunica con el cuerpo a partir de la glándula pineal, ¿no? La glándula pineal es una glándula, si Nidia está por ahí, que es médica, espero que no me mate porque ella sabe estas cosas mucho mejor que yo, pero la glándula pineal es una glándula que está en el cerebro, ¿no? Y como dentro de toda la cuestión neurológica, ¿no? Que tiene una zona izquierda y un lado derecho, ¿no? Ustedes saben que el cerebro está dividido como en dos grandes regiones. Pero la glándula pineal está justo en el medio, ¿no? Nidia, si me estás escuchando y me querés corregir, por favor, sos bienvenida a hacerlo. Pero tengo entendido que está en el medio, ¿no? En los dibujos de Descartes, por lo menos, está en el medio. Entonces él decía, esta glándula sirve como puente entre el alma y el cuerpo. A partir de allí, cada vez que el alma tiene una determinada sensación, ¿no? De alguna manera manda un estímulo a la glándula pineal y la glándula pineal lo traduce en, ellos lo llaman humores animales. Nunca supe de dónde viene ese nombre, pero creían que los impulsos del alma se transmitían al cuerpo a través de la sangre, ¿no? Y por medio de la glándula pineal o por estímulo de la glándula pineal. Finalmente, esto deja una cuestión abierta porque claramente no contentó o no dejó contento o conforme a nadie la explicación de Descartes. De tal manera que el problema se extendió a sus discípulos, ¿no? Y yo solamente los voy a enunciar porque me parece que son respuestas interesantes porque tuvieron repercusiones interesantes, ¿no? A Descartes le siguieron dos grandes figuras. Una de ellas es Nicolás Malebranche, que era un monje, y la otra gran figura es Gottfried Leibniz. Si alguno de ustedes está emparentado o conoce algo de matemática, bueno, Leibniz es el mismo que inventó el cálculo decimal, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelven ellos esta cuestión de la unión alma y cuerpo? Porque estas dos personas, ¿no? Son continuadores de la filosofía de Descartes. Ellos aceptan esta tesis de que existen cosas pensantes y cosas extensas, y que el alma en el hombre es una cosa pensante y que el cuerpo es una cosa extensa. Y sin embargo, interactúan entre sí. Pero ¿cómo es posible la interacción, no? Bueno, Malebranche tiene una tesis que se llama ocasionalismo. ¿Y qué es lo que dice este señor? Él dice, bueno, cuando el alma tiene un estímulo, ¿no? Cuando el alma pretende hacer o lograr algo, eso es ocasión, quizás les va a sonar muy loco, pero es ocasión para que Dios genere la respuesta en el cuerpo, ¿no? Dios, que es creador de toda la naturaleza, sirve como puente de unión entre estas dos realidades, ¿no? Como el alma no puede influir solamente por sí misma sobre el cuerpo y el cuerpo no puede influir por sí misma sobre el alma, entonces Dios sirve de nexo, ¿no? Entonces yo estoy triste o yo estoy ansioso
y eso es ocasión para que Dios haga que me transpiren las manos, ¿no? A raíz de que yo estoy ansioso. De nuevo, esta respuesta, expuesta así tan simple, no convence tampoco, ¿no? De tal manera que Leibniz encuentra otra respuesta, ¿no? Que es la famosa teoría de la armonía preestablecida. ¿Qué quiere decir la teoría de la armonía preestablecida? Dice, bueno, Dios, ¿no? Como es el creador del universo, ¿no? Y es absolutamente sabio, al comienzo de la creación establece, ¿no? O fija todos los comportamientos posibles, ¿no? Dios prevé todos los comportamientos posibles, de tal manera que coordina exactamente los movimientos de lo que es pensamiento y los movimientos de lo que es materia, ¿no? Dios sería como esta especie de arquitecto supremo o diseñador supremo que dice, bueno, cuando pase esto en esta alma o cuando pase esto en esta persona, su cuerpo va a responder de esta precisa manera, ¿no? En el exacto momento, ¿no? Dios crea una armonía o crea un sistema perfecto donde las cosas van sucediendo justamente en armonía, ¿no? Van sucediendo cuando tienen que suceder y en el momento en el que tienen que suceder. Porque de nuevo, ellos parten y aceptan esta premisa de que pensamiento y extensión, ¿no? Alma y cuerpo, cosa pensante y cosa extensa, no pueden tener una relación entre sí, ¿no? Porque obedecen a leyes distintas, porque corresponden a realidades distintas. Entonces, la única salida que nos queda es que Dios sirva de puente de esto. La teoría de la armonía preestablecida de Leibniz tiene una consecuencia muy curiosa en el tema del mal, ¿no? Porque si todo ocurre según designio de Dios, entonces las grandes tragedias, como por ejemplo que alguien vaya y mate a alguien, ¿no? Los grandes, piensen por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los crímenes del Holocausto. Por supuesto, Leibniz era mucho anterior a todo esto. Pero entonces esto nos llevaría a la consecuencia de que en realidad Dios previó todo eso, ¿no? Y además lo quiso así. Y tanto es así, ¿no? Que este señor Leibniz dice que Dios, bueno, ve en su mente, ¿no? Todas las infinitas posibilidades o las infinitas combinaciones en las que pueden suceder las cosas y elige la mejor, ¿no? Nosotros viviríamos o estaríamos viviendo en el mejor de los mundos posibles. Pero de nuevo, si uno mira hacia atrás todas las tragedias o todas las cosas por las que ha pasado la humanidad, pareciera ser que decir que este es el mejor de los mundos posibles, con todas las tragedias que nos toca atravesar, es un poco difícil de entender, ¿no? Por lo menos es raro de justificar. De hecho, Voltaire, que es seguramente lo habrán escuchado nombrar alguna vez, es un escritor muy famoso del iluminismo, ¿no? Le dedica una novela a Leibniz que se llama El Cándido, donde justamente se burla y ridiculiza esto porque a Cándido le van pasando un montón de cosas en su vida, ¿no? Cada vez peores, pero bueno, vivimos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Está todo bien porque Dios lo quiso. Eh, Así que un poco esa es la cuestión que queda planteada sobre la relación de alma y cuerpo. Solo a modo anecdótico lo cuento para que vean cómo se continúa el problema. Porque claramente hoy sabemos que la glándula pineal no tiene esa función en el cerebro, ¿no? Bien, y finalmente llegamos a las conclusiones. ¿Qué podemos decir de Descartes? Bueno, Descartes es el inaugurador, ¿no? O es el padre de la filosofía moderna. Porque a partir de acá, la filosofía da un vuelco, ¿no? Porque empieza a buscarse filosofar de cero, empieza a buscarse filosofar a partir de las fuerzas de la propia razón, ¿no? Sin basarse en un argumento de autoridad. Pero además es el puente, ¿no? A estas corrientes de
bueno, la ciencia por un lado, la filosofía por el otro, ¿no? Las ciencias humanas por un lado, las ciencias de la naturaleza por el otro, porque de nuevo, una obedece al ámbito espiritual del pensamiento y las otras obedecen a leyes mecánicas que son entendidas en términos matemáticos y demás. Es decir, se inaugura toda una nueva concepción de la ciencia que perdura hasta nuestros días, ¿no? Esta idea del hombre como conciencia, del hombre como pura conciencia, como puro pensamiento, que se va a mantener por lo menos hasta Freud, porque saben que después Freud, con toda la cuestión de la estructura del inconsciente, va a modificar un poco esta noción del hombre como algo solamente consciente. Pero bueno, Descartes es el primero y es el primero que inaugura toda esta serie de problemáticas que vamos a empezar a ver ya a partir del lunes que viene con David Hume, ¿no? Que vamos